Mi nombre es Nicolás Ortega, soy estudiante de la Universidad de Cuenca y estoy en la Facultad de Jurisprudencia siguiendo la carrera de Género y Desarrollo. Aquí Cristina Cristina Calle. me pidió una entrevista, entonces vamos a ver qué me pregunta. ¿Qué es la participación ciudadana? La participación ciudadana son procesos, son métodos que tiene la política o el Estado para que los ciudadanos y ciudadanas se puedan involucrar de mejor manera dentro del el accionar de esta política o el de conformar una política. Esta siempre tiene que ver por quiénes van a estar involucrados o en un proceso de desarrollo. Siempre la ciudadanía tiene que ser consultada. Entonces, el, la intervención de todos estos ciudadanos y ciudadanas, pues, hace que esta política tenga mayor impacto y sea de una mayor profundidad el rato de ser aplicada, porque nace desde la gente, nace desde sus involucrados principales. Entonces, la participación ciudadana además es un derecho que tenemos todos y todas y obviamente necesita un marco legal, necesita una manera de ser llevada desde la ley para que todo esto sea regulado y sea certificado, más que certificado, sea avalado o algo real, algo institucionalizado que nos ayude a tener estas herramientas para llegar más a la gente. ¿Cuáles son los usos de la participación ciudadana? Ya, el uso principal de la participación y de aplicar la participación ciudadana es que se puedan construir justamente lo que decía, normativas, políticas, planes de desarrollo a futuro que nazcan de la gente, que sean sensibles a las necesidades verdaderas de la población que va a ser intervenida. Además de que es una herramienta muy fuerte y muy importante el rato de fortalecer la democracia de un país. ¿Cuál es la visión integral de la participación? Ya, la participación para que llegue a ser integral, primero que nada debe tener una metodología o conseguir los métodos que le ayuden a llegar a la gente. Crear mecanismos de intervención, crear mecanismos de comunicación, canales de comunicación efectivos que nos ayuden a llegar a la gente, que nos ayuden a que todos los grupos de la ciudadanía, no solo la ciudadanía en general, sino sus grupos en específico, perdón, sus grupos minoritarios de atención prioritaria sean escuchados, tener esos mecanismos, esa metodología, ese canal de comunicación con estos grupos. Algo integral, una participación integral debería funcionar de esa manera, llegando a la gente. ¿Cuántos tipos de participación conoce? Ya, la participación en general dentro de un país y un estado tiene subdivisiones. Hay la participación ciudadana en sí, la participación comunitaria, la participación social, la participación política. Entonces, cada una de estas debe tener sus mecanismos, que es lo que veníamos hablando, y su propia forma de ser llevada a cabo para que sea Claro. efectiva. Entonces, por ejemplo, la participación comunitaria es la que se da en las comunidades, como dice el nombre, a una escala más comunitaria, a una escala más pequeña de gente, de grupos humanos, yo qué sé, del barrio, de comunidades rurales, Exacto. ajá, de tenencias políticas, sí, tenencias políticas. Entonces, a ese nivel, por ejemplo, a mí me congregan en mi comunidad y me dicen, ¿usted qué opina de esto? Y yo digo, sí, opino esto, me parece que esto debería funcionar de esa manera y soy consultado o Claro. consultada. Entonces, eh, obviamente esto no es lo mismo que ser el teniente político o ser el político que está al frente. Vendría a ser otra cosa que es la participación política. La participación política, a diferencia de la comunitaria, de la social o de la ciudadana, tiene mucho que ver ya con la participación de gente que está involucrada en la política, que trata de llegar a puestos de poder dentro del Estado. Ya. Entonces yo ejerzo esa participación si es que mi interés es llegar a tener un poder de toma de decisiones dentro del Estado. Por otro lado, la participación social y ciudadana eh, es de otra manera. Por ejemplo, la participación ciudadana viene dada cuando la gente de una ciudad, del país, se agrupa y hace escuchar su voz. Dentro de esta tenemos muchas y más que nada viene de la sociedad ciudadana civil, Claro. de la sociedad civil, perdón. Ujú. Entonces, esta gente con intereses en común o necesidades en común se juntan
y crean una organización para que el Estado les escuche, para lograr alzar su voz. Entonces, un Estado que realmente reconoce estos grupos debería darles voz y debería reconocer la existencia de estos grupos. Esa es la participación ciudadana que se puede dar por ONG, se puede dar por observatorios, se puede dar por este tipo de organizaciones que dan seguimiento a procesos políticos, pero que no tienen afán de tener poder político. ¿Alguna vez participaste en alguna organización de participación ciudadana? Ya. En sí, siempre somos consultados. Al ser un país democrático, el simple hecho de que tú te quejes y alces tu voz, de que ejerzas, perdón, tu derecho a la manifestación, eso ya te hace ser parte de una participación, digamos, involucrarte. Cuando un ciudadano se involucra y alza su voz, está tratando de participar. Sí, nosotros como un grupo de amigos nos vimos involucrados, o de hecho tuvimos la iniciativa entre uno de mis compañeros y compañeras de formar un observatorio de derechos humanos, pero con la pauta de que sean LGBTI, es decir, derechos humanos de la comunidad LGBTI. Entonces, claro, nos acercamos al Consejo de Participación Ciudadana y Seguridad Social aquí en la ciudad de Cuenca, y ellos, por suerte, nos abrieron sus puertas, nos ayudaron, nos capacitaron, nos dieron herramientas, incluso talleres para que entendamos bien cómo funciona esto de la participación, en primer lugar, y luego cómo debe funcionar una organización ciudadana civil que esté interesada en participar y alzar su voz o exigir ciertas cosas. Dentro de eso hay métodos y hay maneras que tiene una organización civil, en este caso es un observatorio, o fue un observatorio porque dejé de participar hace un tiempo. Hay maneras de hacerse escuchar. ¿Tú cómo puedes hacer escuchar o cómo puedes denunciar una violación a los derechos humanos de la comunidad LGBTI? ¿Cómo lo haces? Tienes que evidenciar la problemática con números, con encuestas, puedes realizar estudios, levantar información, y esa información obviamente te va a servir, exacto, investigaciones, y esas investigaciones, información, encuestas te van a servir como respaldo para que el Estado y el gobierno, por medio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, te ayude a levantar tu voz y que ellos sepan y se den cuenta de que la problemática en la que tú estás observando como observatorio específico es importante, que es algo necesario. Entonces, de esa manera me he involucrado en estos temas y de esa manera hemos accionado, y obviamente de esa manera también nos ayudaron, nos abrieron las puertas y así ha funcionado. ¿Cómo se da el empoderamiento de la ciudadanía con la participación ciudadana? A ver, la participación ciudadana obviamente es una manera de empoderarte como ciudadano, pero no es el fin último, ni tampoco es algo que te ayude a avanzar en esos temas. Más bien, la participación ciudadana sería como el devenir de un montón de situaciones sociales y culturales en primer lugar. Entonces, la ciudadanía ante una situación estatal que no le conviene, o que siente que no está bien, ante decisiones gubernamentales que no le favorecen o que piensan que no le favorecen, levantan su voz. Levantar la voz no es empoderante y es empoderador y empodera a la ciudadanía, pero no representan el fin último. Es un paso. Empoderarse como ciudadanía alzando la voz es el primer paso. El primer paso es ese. Lo que debería ser lo óptimo para que suceda un empoderamiento de la ciudadanía es que se abran los espacios, que se brinden los espacios para que la normativa y la política y cualquier ley o cualquier plan de desarrollo, cualquier programa que involucre a la ciudadanía, nazca desde la gente. Obviamente desde la gente, siempre habrá alguien con el poder político que regule todo esto, pero que nazca desde la gente y que este poder político escuche y atienda las necesidades de esa gente. Entonces, claro, nosotros decimos, sí, estoy empoderado, salgo a la calle, grito, alzo mi voz, igual que ahora está sucediendo con el caso de las mujeres. Simón, las mujeres alzan su voz, ese es un paso, pero no es lo último, ayuda a concientizar, pero el rato que va a haber un cambio es cuando estas mujeres lleguen a lugares de poder, cuando lleguen a lugares de toma de decisiones, y a partir de ellas nazca nueva normativa que responda a sus necesidades, y que nazca desde ahí, que se escuche lo que ellas tienen que decir. Y en la ciudadanía es lo mismo, es exactamente lo mismo, que nazca desde ahí, que se den los espacios, y que una vez tengas el poder, que tengas el lugar de la toma de decisiones, desde ahí tú ya como alguien ciudadano consciente de este tipo de cosas puedas hacer que la voz de otras personas en la misma situación en la que tú estuviste o en la que pudiste haber estado
puedan decir lo que necesitan, puedan alzar su voz y que la normativa se cree a partir de esa gente. Esa es una manera de empoderarse realmente. Y claro, no es para desmerecer ninguna lucha, porque es increíble. Y ese es el primer paso y lo están haciendo muy bien. Pero el siguiente paso es ese. Llegar a los sitios de poder, llegar a los sitios de tomas de decisiones. Ahí la ciudadanía puede llamarse empoderada o que se está empoderando. ¿Usted cree que la participación ciudadana es un constructo teórico? La participación ciudadana me parece a mí más bien que es el derivado de todo un proceso histórico, de un constructo práctico, democrático y social, y sobre todo histórico. Claro, es un constructo teórico, se ha ido conformando como teórico, pero yo creo más bien que nace de la historia, que nace de la práctica y de todas estas situaciones en la historia de la humanidad que ha ido ratificándola como una herramienta obvia de participación, una herramienta obvia de democracia, de fortalecimiento de la democracia. Cuando hay procesos participativos, ¿tú crees que son únicos para todos los procesos? Yo creo que no, porque el proceso participativo viene siendo la metodología de la participación ciudadana, social, política, comunitaria. Es la manera que tiene el Estado o el poder político de aplicar esta participación o de hacer que sea efectiva. ¿Cuáles son los métodos que vamos a usar? ¿Cuál es la manera que vamos a tener? Lo que te hablaba de los canales, cómo estos van a ayudarnos, cuáles son, de qué manera. Entonces, eso es un proceso participativo, el proceso de hacer que la gente sea escuchada, el proceso de hacer de que cada uno de los integrantes de una comunidad tenga voz y voto dentro de la toma de decisiones. Ya, entonces, esa sería la metodología. Obviamente, respondiendo a la pregunta, sí, tiene que ser enfocada y tiene que ser única para cada contexto, única para cada situación, única para cada incluso individuo, ¿ya? Entonces, claro, es un tanto complejo, pero y no es cuestión de generalizar. Entonces, sin caer en generalización, tenemos que encontrar el canal, encontrar la manera específicamente y contextualmente de llegar a las personas. Obviamente no va a ser lo mismo generar un espacio de participación en una zona rural que en una zona urbana. Entonces, obviamente hay que hacer escuchar igual de todas las interseccionalidades. Si vamos a hablar con mayores de edad, si vamos a hablar con adolescentes, si vamos a hablar con ancianos, con niños, todos tienen que ser escuchados, y la participación ciudadana tiene que usar el proceso participativo, la metodología para llegar a esa gente de manera efectiva. ¿Por cuánto tiempo has estado involucrado en estos temas? En participación ciudadana, al menos en el país, desde que tienes 16 años comienzas a votar, tienes esa libertad, se puede llamar, o esa opción de hacer escuchar tu voz con un voto, que no es prácticamente tu voz y que el voto no es la manera más efectiva de democracia, pero es una forma, es la forma más técnica y rápida que se ha encontrado para democratizar un poco la decisión. Pero bueno, ese no es el asunto. Sí, desde muy joven me he visto involucrado en esos procesos. Además, siempre he tenido o he intentado asumir cargos de participación política, de toma de decisiones, participando con mis compañeros, mis amigos, igual en el observatorio, y ahora en un tema que estoy involucrado, que es en migración y movilidad, en el desarrollo de mi tesis, de mi proyecto de titulación, en el que sí, la participación ciudadana está muy ligada a este proceso, porque en procesos migratorios estoy específicamente trabajando con gente inmigrante en esta oleada que hubo de movilidad humana de Venezuela hacia Cuenca, a Ecuador, y bueno, yo estoy trabajando específicamente con Cuenca. Entonces, cómo ellos están alzando su voz, cómo se les está escuchando, si es que el gobierno o el Estado les están escuchando, porque son grupos de atención prioritaria. Claro. Entonces, cómo se les está respondiendo, cómo el gobierno o el Estado está atendiendo las necesidades de esa gente, como la nuestra con la presencia de esa gente. Entonces, claro. Sí, en esos procesos más o menos estoy de participación ahora. Muchas gracias por ayudarnos con tu entrevista, con todos tus conocimientos. Ha sido un placer.